les damos a todos nuestros ponentes la más cordial bienvenida para dar inicio con el primer panel de la jornada. Muy buenos días a todos. La verdad que nos toca compartir un panel con excelentes profesionales, inversionistas, profesionales, en un ambiente y en un evento tan importante, con un escenario de lujo y creo que con el inicio de un congreso importante que va a dar pie también a la Expo Real Estate, donde se va a mostrar el empuje de la inversión boliviana, del emprendedurismo que existe en este país, de ese motor económico que mueve día a día y le pone el respaldo al país. Así que ya hubo la presentación, pero quiero darles la bienvenida y agradecerles por su tiempo, por la preparación que hemos tenido para este panel, a Martín, a Juan Pablo, a Percy, a Roger, a Julio César y a Samuel, con quienes vamos a tratar de conversar y tratar de transmitirles información en un momento de coyuntura económica compleja y que hoy nuestros panelistas van a tratar de poder responder a algunas consultas y llevarnos a algún mensaje. Así que el reto es alto, pero tenemos a los indicados para asumirlo. Así que bienvenidos a todos nuevamente, agradecerles por su participación. Y me gustaría iniciar esta ronda de presentaciones que la vamos a dividir en dos etapas. Primero una presentación inicial de cada panelista y luego una ronda de preguntas en los próximos 75 minutos que vamos a compartir con ustedes. Me gustaría iniciar con Martín tu presentación. Adelante. Bien, buenos días. Es un gusto compartir el panel acá y con ustedes en la sala. Desde la primera fila me han dicho que solo puedo hablar cosas buenas, si no me van a bajar de la tarima. Así que voy a hacer un esfuerzo de hablar bien, como me decían ellos. ¿Cómo nos encontramos? Estamos como en un auto que pasa por un denso banco de neblina y en el auto hay gritos. Esa es la situación en que estamos, no podemos ver mucho adelante, por lo tanto nos tenemos que orientar en los costados y la ubicación donde estamos es difícil de precisar. En los últimos 4 años en Bolivia, en Santa Cruz, nunca hemos operado 12 meses, siempre fue menos. El año 19 fueron 11.3 meses, después durante COVID 9 meses, después 11.8 y el año pasado en Santa Cruz fueron 10.8 creo. Quiere decir que la plena operación es la excepción y no la regla. Si ustedes planifican en su presupuesto 12 meses tienen un problema, tendrían que ajustar su presupuesto a menos que 12 meses. Todo cambió. El 22 de febrero tuvimos un miércoles de cenizas con la noticia de que no hay divisas, no hay dólares. El día siguiente los bancos ajustaron sus políticas comerciales con las comisiones de transferencia al exterior y después vinieron las noticias del Banco Fácil. Los focos de la gestión de las empresas fueron cambiando en estos últimos años. El 19 fue productividad, eficiencia, terminando el ajuste de las empresas al nuevo ciclo. El 20 fue resiliencia, sobrevivir. El 21 fue recuperar ingresos. El 22 fue terminando el anterior plan de inversión y este año comenzó en enero con recuperar posiciones en el mercado y después vino gestión de riesgos, priorización del flujo de caja y revisión del portafolio. Tenemos desde febrero disrupciones que significan un nuevo entorno económico
y eso también genera nuevos estados de ánimo. La economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social que vive mucho de los ánimos y los ánimos de los comportamientos. Tenemos un semáforo que ha cambiado de colores, la combinación de colores se ha modificado. Tenemos en el color rojo las divisas y una inflación en camino. Tenemos en amarillo la demanda a nuestros productos, servicios, y en verde todavía o nuevamente están las exportaciones. La crisis comenzó con una crisis fiscal latente, la tenemos hasta ahora y la tenemos desde hace mucho tiempo, que hizo bajar las reservas y se convirtió en una crisis cambiaria. La fiscal se cambió en una cambiaria con una disminución de la moneda nacional y de las divisas. Quiere decir que se notaba más que todo en el mundo monetario. Eso genera presiones inflacionarias, los inventarios importados bajan, los gastos de reposición suben, los costos financieros y los costos logísticos también, y eso tiene un contagio al sistema financiero, como lo hemos vivido en las últimas semanas, y todo eso amenaza en una crisis del sector real. Quiere decir una estanflación, un crecimiento bajo y una inflación hacia arriba. Tenemos, si miramos los números que fueron publicados hace unos días atrás del año pasado, podemos ver que el crecimiento económico del año pasado fue marcado por dos sectores, otros servicios y transporte. Otros servicios 10% y transporte 9 y algo. Quiere decir la economía creció el año pasado más que todo por impulso del sector informal. La inversión ha disminuido 1.6% y tenemos un aumento de los precios. Estos son supermercados, donde se nota que el año pasado en el mismo mes tuvimos todavía deflación. Ahora tenemos inflación en las dos categorías más importantes del presupuesto familiar promedio, que es cuidado personal y del hogar más alimentos. Las proyecciones de crecimiento, según el Fondo Monetario, que hizo una corrección en abril, están en 1.8, la demografía crece 1.75. Si fuese cierto lo que pronostica el Fondo Monetario, tendríamos un crecimiento económico per cápita cero. Tenemos en el mundo cambiario, tenemos un régimen cambiario y en la cotización un régimen cambiario, el régimen sigue el mismo, un tipo de cambio fijo, único y con libertad cambiaria. La banda estaba en 6.85, 6.86 al 6.96. Esa se mantiene y es la misma desde noviembre del 2011. Y de ahí aparecen a partir de febrero aparecen 4 tipos de cambio paralelos: el importador, el libre cambista, el que llamamos el contrabandista, quiere decir el tipo de cambio en frontera, y el tipo de cambio multimoneda, criptomoneda, quiere decir lo que se puede transar pagando aquí en bolivianos y traspasando afuera. Si miramos la comisión de transferencia, subió muy fuerte, si la miramos desde noviembre del año pasado, 0.015, 0.20 hasta 10 casi, y en los últimos días fue atenuándose. La comisión simplemente es una manera de calcular el tipo de cambio paralelo importador. Quiere decir, como podemos ver aquí, el tipo de cambio importador hace 2 días estaba en 7.52 y el libre cambista en 7.83 en promedio. El importador, el tipo de cambio importador viene del tipo de cambio exportador, quiere decir lo que los bancos compran, adquieren del exportador y venden al importador. Quiere decir, es un circuito entre privados. La pregunta sobre la disponibilidad no puede obviar el oro. Se ha aprobado la ley del oro, que autoriza la venta o titularización o la puesta en garantía de 20.5 toneladas de oro, que corresponderían más o menos 1.300 millones. Necesitamos como divisas adicionales este año unos 2.000 millones y podría el gobierno traer préstamos con los multilaterales. Están 2
muy en cartera, uno con el BID y otro con la CAF, con 900 millones, sumando el oro, la monetización del oro y los préstamos podríamos llegar a 2.200, quiere decir tendríamos dólares para los próximos meses. Pero todo depende del público, ¿no? Hay una variable difícil de calcular, que es la reacción del público, la ida al dólar del público, puesto de que suponemos que hay una demanda reprimida a dólares en el público. Y a propósito, el oro no significa que tengamos nuevas divisas, simplemente las reservas han cambiado de oro y van a ir a divisas, pero son las mismas reservas. En la política económica, ¿qué podría venir en los próximos meses? La ampliación de la liquidación de los dólares del sector público al sector privado, nuevas restricciones a las importaciones, la modificación de la normativa para transferir divisas al exterior y la repatriación de divisas que mantienen personas naturales en el exterior, junto con controles de precios. Eso podría ser una cartera de medidas de aquí en adelante, y el gran interrogante, el litio, que podría ser una nueva fuente de ingresos de divisas. En el futuro, ¿de qué va a vivir el país? El país ha vivido durante mucho tiempo del gas, de los 1.000 millones que han entrado en divisas entre el 2006 y 2022, 36 era proveniente de gas. Ahora, ¿de dónde van a venir las divisas? Tenemos 4 tipo de producto, tenemos el gas, los metales, los minerales y los alimentos. Todos juntos tendrían que dar la misma suma de lo que era el gas en su momento, o lo que contribuía el gas, quiere decir los otros 3 tendrían que compensar el gas. Y la pregunta es, ¿se va a lograr? Si eso no se logra, no tendremos suficientes divisas. Si se logra, sí. El tema del oro es un tema muy especial, como pueden ver aquí en el gráfico. El oro que entra o que exportamos no es nuestro, en gran parte, es en gran parte oro proveniente del Perú. La curva naranja muestra lo que exportamos, la curva azul muestra lo que producimos en oro. Para terminar, tenemos nuevas condiciones en el mercado, hay una demanda débil y cambios en el share of wallet, es decir, los hogares están cuidando más su plata y van a repriorizar su gasto. Vamos a tener algún rato dificultades con la energía, especialmente con los combustibles, sobre eso va a hablar Juan Pablo. Tenemos tasas de interés en aumento, especialmente o más que todo en consumo, en los que no están regulados, consumo comercial, servicios y un financiamiento más escaso. Rupturas hemos tenido y seguimos teniendo rupturas en la cadena de pago y un creciente riesgo de conflictos sociales. La economía no existe, solo existen rubros. Hay rubros que van a estar bien y rubros que van a estar no tan bien. Los actores transables, los que generan dólares, van a estar mejor. Empezó ahora desde febrero la era de los exportadores, porque ellos van a tener o tienen lo que todos necesitan, divisas. La variable de ajuste son las importaciones. Si no tenemos suficientes divisas, no podremos importar lo que hemos importado. Los sectores intensivos de capital, ahí vamos a ver concentración. En los sectores intensivos de trabajo, proliferación de la oferta. Y vamos a tener un aumento de la informalidad. Los hogares van a reaccionar de manera muy diversa a la nueva situación. En los ingresos bajos va a haber defensa del consumo, en los ingresos medio-bajos la defensa de los ingresos, más arriba en los ingresos medio y hacia arriba protección del patrimonio y más arriba reproducción de la riqueza. Vamos a tener en las empresas algo como la destrucción creadora, según Schumpeter, quiere decir los que se adaptan bien a la nueva situación van a estar bien, los que no lo logran van a desaparecer. Los que se adaptan bien van a estar, no solamente van a estar bien, sino van a estar mejor. Quiere decir, toda situación tiene ganadores y perdedores. La pregunta es, ¿cuál es la capacidad de adaptarse a las nuevas condiciones? Eso es. Perfecto, gracias Martín. Y ahora luego vamos a pasar un tema de preguntas. Y sé que has hecho un esfuerzo por sintetizar. Ahora
tema energético, un tema transversal, Juan Pablo, que afecta a todos los sectores. Creo que es importante la certidumbre energética en el país para el desarrollo, así que ahí te cedo la palabra para que nos puedas comentar. Muy buenos días. Acá lo que vamos a tratar de hacer es agarrar un contexto general de lo que ha sido el comportamiento del sector energético, aterrizarlo a nivel regional y en particular queremos llegar a enfatizar la situación boliviana. Es fundamental tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? En el contexto a nivel internacional hay que evaluar lo que ocurrió más recientemente una vez se levantaron las restricciones de la pandemia del COVID a partir del 2021. Hubo un aumento brutal en el nivel de precios, no solamente en el sector de hidrocarburos, pero sino en varios commodities a nivel internacional, que eso ejerció para muchos países exportadores de commodities una situación favorable. Sin embargo, esta situación se dio sobre todo con un incremento bastante elevado hasta el primer semestre de lo que es el 2022. A partir del segundo semestre hay que tomar en cuenta lo siguiente: el aumento de precios de materias primas generó también una serie de presiones inflacionarias, entre ellos en los países más maduros como Estados Unidos, la Unión Europea. Esto generó que sus bancos centrales, sus autoridades monetarias asuman políticas mucho más restrictivas, que esto se orientó básicamente a reducir el consumo. Y acá tenemos básicamente dos fuerzas, ¿no? Tenemos una fuerza de crecimiento de precios por problemas que han habido en las cadenas de suministro, pero también por la aplicación de políticas monetarias restrictivas. Tenemos presiones de carácter recesivo que pueden jugar en contra también, inclusive pueden eventualmente presionar hacia la baja de determinados precios de commodities a nivel mundial. Entonces, enfoquémonos directamente. ¿Qué ocurrió? Si ustedes analizan acá, no sé si da para… ¿Hay láser acá? No hay láser. Una cosa que vale la pena destacar, yo estoy tomando acá el precio del barril del Brent, por ejemplo, a finales del 2019, previo a la crisis del COVID, estaba en el orden de los 65. Prácticamente llegó a $120 por barril hasta lo que fue el primer semestre del año 2022. Por otro lado, también vemos a mano derecha el comportamiento del gas natural. ¿Por qué tomo petróleo y gas natural? Porque prácticamente el 55% de la oferta de energía primaria básicamente se compone de estos productos, y esto tiene una incidencia a nivel mundial. Entonces, vemos, por ejemplo, que en el año 2021, a partir de la recuperación, los precios de exportación de gas, sobre todo en Brasil estaba comprando a Bolivia a precios de $5 a $6 aproximadamente por millón de BTU, y por otro lado también importaba en las épocas de alta demanda GNL a aproximadamente $20. Prácticamente se ha visto que Brasil fue aumentando gradualmente los precios que ha tenido que incurrir con GNL y ha llegado a niveles de casi $70 en algún momento. Esto se ha ido reduciendo, sobre todo a partir de la segunda mitad del año 2022. Ahora, ¿cuáles fueron los factores que incidieron en los aumentos de precio de la energía? Uno, los cuellos de botella que ya se habían generado por la caída de inversiones después del 2014. Si ustedes ven, hasta el año 2014 los precios de petróleo, de energía fueron interesantes, bajaron bastante a partir de ahí. Había inclusive bastante capacidad ociosa en complejos como el de GNL, y los niveles de inversión se redujeron aproximadamente un 30-40% en los sectores de gas y de petróleo. Cuando se retomó la demanda a partir del 2021, ya existían serios cuellos de botella que presionaron los precios hacia arriba. Los otros aspectos están asociados directamente con la guerra de Ucrania. Hay que tomar en cuenta que Rusia produce, de los casi 100 millones de barriles que se produce y se consume a nivel mundial en petróleo, produce aproximadamente 10 millones,
y provee con casi el 30% del gas a la Unión Europea. Entonces, la guerra condicionó y generó restricciones que también dispararon dichos precios. El otro aspecto que es crítico tomar son los realineamientos que se están dando a nivel geopolítico con los BRICS y el comportamiento particular de China, que está ejerciendo ciertos roles ya cada vez más predominantes a nivel mundial. Cabe resaltar, por ejemplo, que China recientemente actuó como broker entre Arabia Saudita e Irán, y Arabia Saudita, que es el segundo mayor productor de petróleo a nivel mundial, ha tratado de sostener ciertos niveles de inventario hacia abajo para tratar de evitar una mayor caída de los precios de petróleo, que ahora están en el orden de los 70, 80 dólares por barril aproximadamente. El otro aspecto que vale la pena tomar en cuenta son ya los impactos que se dan a nivel de América Latina, porque esta situación lo que ha hecho es generar mayores desequilibrios a nivel externo de balanza de pagos y por otro lado mayores desequilibrios en términos de lo que es déficit fiscal, lo que ha implicado un aumento en los niveles de endeudamiento público, lo que en esencia implica dos cosas. En la medida que suben las tasas de interés, como se ha dado a nivel mundial, se va restringiendo la capacidad de inversión del sector público y esto tiene una incidencia directamente sobre las tasas de crecimiento. Vamos a aterrizar ahora en Bolivia y quisiera partir aquí desde lo que es el balance energético. Aquí tenemos datos históricos del balance energético del 2006 hasta el año 2021. Y lo que podemos ver aquí básicamente es lo siguiente. Bolivia en el año 2021 tuvo una producción de casi 126.000 kilobarriles equivalentes de petróleo, de los que casi 74.000 se exportaron, de tal manera de que si sumamos a esta diferencia la importación, la oferta total en mercado interno fue de casi 64.000 kilobarriles equivalentes de petróleo. Quisiera destacar lo siguiente: en el año 2014 Bolivia fue el año donde Bolivia tuvo mayor nivel de producción en términos de energía. De esta energía primaria prácticamente el 80% era gas. Y hemos visto, si comparamos 2014 con 2021, prácticamente una reducción de un 24% en la producción. Por otro lado, hemos visto una reducción de casi un 40% en lo que corresponde a exportación de energía, y en ese interín, entre el 2014 y el 2021, la importación de energía aumentó en casi un 67%. ¿Por qué? Básicamente, de la energía secundaria, de la energía que consume internamente el país, aproximadamente la mitad básicamente es diésel y gasolina, y prácticamente el 50% de eso tenemos que importarlo, y en la medida de que se ha ido produciendo menos gas natural, se produce menos derivados de petróleo, menos condensado que se utiliza para la producción en las refinerías. Un aspecto que vale la pena destacar es cuando agarramos el porcentaje de importación de energía con relación a la oferta total, esta aumentó de un 11-12% a prácticamente un 20%. Entonces, aquí podemos encontrar la base o el origen de los desequilibrios que van a afectar tanto la balanza de pagos como la parte fiscal directamente. Aquí agarramos directamente el tema de exportaciones, que quisiera destacar lo siguiente, ¿no? En el año 2022 exportamos un poco más de 13.000 millones de dólares, o sea, alcanzamos los niveles récord. Eso es un tema muy interesante, que llegamos en el 2014 cuando estaba el pico de producción de gas, pero se volcó totalmente la estructura de exportaciones. En el año 2014 prácticamente el 51% de las exportaciones eran de origen hidrocarburífero. Esta prácticamente se redujo a un 22%.
El 48% esencialmente son exportaciones mineras, que aquí hay que destacar el aspecto que tocó Martín, que hay reexportaciones en la parte de oro, ¿no? Entonces hay que ver el impacto multiplicador ahí. En lo que corresponde a importaciones hay un tema que es bastante alarmante. En el año 2014, las importaciones de hidrocarburos representaban no más del 10%, actualmente representan un 32%. Y a mano derecha aquí les estoy mostrando lo que es el flujo neto de divisas. Estos son datos que hemos extraído del Banco Central. Estos datos vienen de lo que es la balanza cambiaria. La balanza cambiaria tiene una estructura muy similar a la balanza de pagos, pero acá se ven los flujos de caja, los flujos de divisas directamente. Entre el año 2005 y 2014 se generaron un poco más de 12.000 millones de dólares de divisas que ingresaron a favor del país, y a partir del año 2015, en la medida que el ímpetu del sector hidrocarburífero caía, prácticamente en el 2015 y el 2022 hemos consumido casi 12.500 millones de dólares en divisas, casi nos las comimos casi todas nuestras reservas. Y aquí quisiera enfatizar el carácter fundamental que tenía el sector de hidrocarburos. Si vemos más abajo, la parte en amarillo representa el ingreso de divisas de YPFB. YPFB generaba hasta el año 2014 excedentes entre 4.000 a 2.000 millones de dólares anuales aproximadamente. Lo que está en azulito más abajo, el azul más oscuro, son importaciones que hacía YPFB de diésel y gasolina, y lo que es celeste básicamente son las retribuciones y los costos recuperables que les pagaban los operadores que se mandaban al exterior. Si analizamos, prácticamente hasta el 2020 generó saldos positivos YPFB, sobre todo hasta el año 2014, pero ya a partir del año 2021 y a partir del año 2022 vemos que prácticamente no genera mayores excedentes, prácticamente YPFB no tiene las condiciones de generar mayores excedentes que han sido fundamentales en su momento también para sostener las finanzas públicas. Si analizamos, por ejemplo, hasta el 2014, los ingresos de hidrocarburos que había en el sector público representaban casi el 50%. Este nivel se ha reducido a un 30%, y vemos más arriba, mano izquierda, más arribita, cómo ha ido aumentando a partir del 2014 la brecha del déficit entre lo que son los ingresos del sector público y el sector público, que estamos a niveles de casi 3.000 millones de dólares anuales. Un tema fundamental, en la medida que hemos tenido que importar más diésel y gasolina, el porcentaje de participación en egresos del sector público de bienes y servicios entre 2014 aumentó de un 30% a casi un 40%, y lo que es más alarmante es que esto ha ido reduciendo la capacidad financiera y la capacidad de inversión del sector público. Prácticamente se redujo en ese mismo periodo a un poco menos de la mitad. Y finalmente quisiera destacar un tema, ¿no? En los últimos años el sector público ha desplazado al sector privado como principal agente de inversión. Prácticamente en el año 2006 el sector privado tenía una participación del 50% en la formación bruta de capital. Se ha reducido a un poco menos del 40%, el sector público maneja casi el 63%, y lo que podemos ver acá es que ya prácticamente el 2022 no hemos sido capaces de recuperar los niveles de inversión visto antes. Predomina en la formación bruta de capital el tema de construcción, que es un aspecto que vale la pena evaluar porque también es crítico lo que son bienes de capitales en temas de maquinarias y equipo y su incidencia en términos de productividad y capacidad de trabajo, ¿no? Entonces, aquí la preocupación principal es el agotamiento de la capacidad financiera del sector público y prácticamente la caída en los niveles de inversión, que esto compromete el crecimiento a largo plazo. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo, que es uno de los temas importantes de esta tranquilidad energética que se tiene que dar al país por la fuente de ingreso y el factor multiplicador.
pero que da esa oportunidad al sector agroexportador a crecer en el tema de divisas. Hemos visto coyuntura económica con Martín, Juan Pablo, y hoy día un socio estratégico que es la banca para el desarrollo inmobiliario. Percy, si nos podés contar la situación financiera desde la mirada del sistema financiero. Buenos días. Yo primero voy a poner algunos datos, algunos números para poner en contexto a dónde va, cómo está la banca en este momento. En la situación del sistema financiero tenemos que la cartera de crédito el año 21 al 22, el año 22 mejor dicho, creció 1.943 millones de dólares, un 7.4%, y este año en 3 meses, hasta ayer no tenían los datos de abril, por eso puse 3 meses, 358 millones de dólares ha crecido la cartera. Los depósitos en el año 22 crecieron 1.682 millones de dólares, 5.4%, pero en 3 meses han caído 1.414 millones de dólares, principalmente por caja de ahorro, que más o menos está arribita de los 900 millones de dólares la caída en caja de ahorro solamente, que es 9% el caja de ahorro. La mora el año pasado creció 5%, que son 111 millones de dólares, y tenemos una balanza comercial que las importaciones han crecido 36% y las exportaciones 23%. Ahora, yo voy a resumir de una manera corta, digamos, qué es lo que veo en este tema. De momento no vemos de ninguna autoridad monetaria que nos dé alguna certidumbre a dónde vamos. No hay ningún fundamento económico, y a este fundamento económico podemos decir que podían pedir que cortar los cupos de exportaciones, facilitar el trabajo que hace el productor, la industria, el mismo comercio. Y el tema de por qué faltan las divisas lo conocemos de dónde viene, por el déficit fiscal, porque las exportaciones de gas cayeron. Entonces nosotros, yo creo que tenemos un entorno similar a lo que aconteció en el 1999, cuando en marzo se vio que los depósitos comenzaron a crecer negativamente y la cartera crecía aceleradamente. Lo mismo ha pasado ahora. Los depósitos han ido cayendo su crecimiento, y ahora ya tiene un crecimiento, ahora ya está negativo, no tiene crecimiento sino negativo. Entonces, y los bienes raíces también estaban muy altos allá por el 2000, y de esa crisis salimos como el 2005 al 2007, comenzaron a mejorar, y los precios de las materias primas, los precios de los bienes raíces mejoraron muchísimo, sobre todo en el sector rural. Entonces vemos que hay ciertas similitudes con el año 2000, porque de marzo, que todavía se desembolsaban créditos, en septiembre y octubre del año 99 se frenó totalmente el desembolso de cartera de créditos. En 2 o 3 meses no hubo ninguna liquidez para prestar. Pero los bancos, el gobierno en ese tiempo buscaron alguna solución y volvió el sistema a retomar crecimiento tanto en depósitos como en cartera, y hasta lo que tenemos en nuestros días. Yo no soy pesimista de lo que vaya a pasar. Yo pienso que el gobierno va a tener que tomar algunas medidas buenas para la economía, no sé, con la ley del litio, modificar algunas cosas en la ley de hidrocarburos para que venga exploración, explotación, y creo mucho en lo que nosotros hacemos, creo mucho en el modelo de desarrollo cruceño, que ha sido muy atacado siempre, porque Santa Cruz tiene sus propios enemigos. Entonces el modelo cruceño es atacado, pero yo pienso que el modelo cruceño de desarrollo está muy enraizado y vigoroso. ¿Por qué vigoroso? Porque tenemos la experiencia
de que siempre desde el lado institucional, llámese CAIN, COCAO, Federación de Empresarios Privados, siempre han tenido un vigor y han planteado un sistema de uniforme de pensamiento en Santa Cruz y se ha logrado crecer muchísimo y es lo que somos ahora. La habilidad de asociación, la confianza y a veces la falta de capacidad de uno solo para llevar adelante un proyecto nos muestran las capacidades que hemos tenido para generar un Banco Santa Cruz en el 66 y un banco económico, un banco ganadero posteriormente. Tenemos también emprendimientos de otra índole, como actualmente la Clínica Las Américas, que nos ha dado lo mejor en salud para Santa Cruz, pienso yo, al margen de otros proyectos de salud y de otras áreas. Simplemente lo estoy mencionando por mencionar algo. También tenemos ustedes que son desarrolladores de bienes raíces, ustedes son parte de ese modelo de desarrollo cruceño y yo pienso que ustedes son también parte de un buen ejemplo de a dónde vamos. Muchas gracias. Gracias, Percy. Ahora vamos a ir aterrizando un tema que seguro será de mucho interés, que es cómo está el consumidor hoy día, Roger, en el apetito de desarrollo inmobiliario, en el apetito de la compra de hogares y en el tema de sus ingresos. Primeramente, muy buenos días, muy contento de estar acá mientras va cambiando la pantalla. Comentarles un poco la presentación y el título que tiene esta lámina. Vamos a tratar primero de resumirlo lo más posible, algunas ideas centrales, pero creo que lo más importante, ustedes ya lo saben, es simplemente recordárselos, que en momentos de turbulencia como el que estamos, ya Martín lo puso el semáforo en rojo, nos toca ser más precisos, un corte quirúrgico y hacer mucho foco. Pero vamos a ir repasando algunos datos de cómo está aterrizando toda esta coyuntura en el consumidor, alguna información que nos parece relevante. Hay más desconfianza, hay mucha incertidumbre en el consumidor. Vamos a plantearles el indicador que normalmente utilizamos para medir eso, que es el índice de confianza. Esta es una métrica trimestral. Fíjense que entramos ya abajo de los 100 puntos. Esto lo vemos de forma permanente, se difunde, a veces en algunos otros contextos nos reunimos y lo analizamos, y todo el tiempo estamos viendo cómo se mueve y normalmente anticipa de alguna manera cómo se va a comportar la demanda agregada desde el punto de vista del consumo final del hogar. Y lo que tenemos ahora es que estamos ya por debajo de los 100 puntos. La línea roja refleja cómo percibimos la situación actualmente. Estamos en 90 o 50, ya no veo, perdón, pero se los voy a ir comentando que estamos por debajo del 100. Y tenemos las expectativas en azul que de alguna forma jalan o levantan un poco este desembolso que piensa hacer el consumidor a corto y mediano plazo. El índice de confianza, que es la media entre los dos, pues está debajo del 100%, por lo tanto son momentos en que el hogar se ha ajustado el cinturón. Eso significa que va a hacer algún tipo de cambio más drástico en sus consumos. Luego tenemos otro análisis importante y es que el ingreso disponible del hogar se está contrayendo. El ingreso disponible va a estar en función al ingreso que percibe el hogar, pero también descontándole las deudas, ¿sí? Y eso va a poner limitantes o frenos en lo que tiene que ver su consumo, pero también su inversión. Ustedes participan en un negocio de inversión. Démosle una miradita a estos dos indicadores. Primero vienen las preocupaciones del consumidor. Las preocupaciones económicas están en primer lugar, luego viene la corrupción y la delincuencia. Pero la alerta en la economía ya está puesta, no es ajeno a todo lo que pasa, no es ajeno a todo lo que se comunica y no es ajeno a lo que se vive, ¿no? Todo este tema de los dólares, que puedo sacar $500, el tema del cierre del banco, la subida de los precios, todo eso para él es un problema económico y lo manifiesta en su encuesta cuando responde cuál es el principal problema que tiene el país. Entonces hay un tema de economía, pero también fíjense cómo él siente que sus ingresos están cayendo. Esta es una pregunta que hacemos también cada trimestre, donde le preguntamos cómo percibe que están sus ingresos respecto a los últimos 12 meses. Claro, ven el año pasado, donde había un aumento neto de 4%. ¿Qué significa un aumento neto? Donde los que responden que están mejor son más de los que responden que están peor. Pero en la última medición, ya al primer Q de este año, del 2022, eso se invierte.
Los que dicen que están ganando menos son más de los que dicen que están ganando más y el neto es negativo. Eso nos marca una tendencia más allá de un valor y la tendencia está mostrando que el ingreso disponible del hogar se está contrayendo. Amén de eso, hay una lámina más que no la incorporamos por ahorrar el tiempo, que es el endeudamiento. El nivel de endeudamiento de los hogares sigue por encima del 30%, que ha sido el histórico promedio de los últimos 5 años, está en un 34, 35%, pero al margen de eso está orientado más a un gasto corriente que a una compra o inversión, es decir, bicicleteo de deudas, pago de cuentas de servicios, educación, y no en compras de vivienda, no en compras de electrónica, no en remodelaciones, ni ese tipo de cosas. Es una deuda que en este momento está mitad entre el gasto corriente y el gasto de inversión. Entonces esta es otra conclusión, nosotros tenemos que movernos en un negocio donde nuestro consumidor final tiene estas características de contracción de ingreso disponible, ¿no? Ahora, esto lo estaba comentando Percy, el acceso al financiamiento está más difícil y más costoso. Vamos a tomar el tema de difícil en primer lugar, porque no es cuestión de que el banco no solamente tenga liquidez, sino que el que califica para un crédito es alguien asalariado mayormente que puede demostrar sus ingresos. Y eso ha cambiado. Pero vuelvo a este tema, lo que mostraba Percy, cómo crecían los depósitos y cómo en el último trimestre a marzo hay un decrecimiento en los depósitos, es decir, no hay plata para dar crédito al que quiere comprar una casa, ¿no? Pero además de eso, esta lámina a mí me parece muy interesante. El INE, el Instituto de Estadística, tiene un índice de ocupación asalariado, así se llama, índice de ocupación asalariado. Y lo que hacen es contar la cantidad de gente que está inscritas en planillas de un año a otro. Pues como ellos manejan toda la información de las AFPs, ellos saben cuánta gente está inscrita en planillas este año, el próximo año, el próximo año. Y fíjense cómo los últimos 2 años ha disminuido la cantidad de personas que están registradas en una planilla de sueldo. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí con una información bastante clara, algo que siempre estamos comentando, que la economía se ha hecho más informal y el bolsillo del hogar cada vez está dependiendo más de lo informal. Eso no lo puede registrar cuando solicita un crédito de vivienda. Así que para que lo consideren, va a estar más difícil el acceso y va a estar más costoso, amén de que las tasas vayan a subir, aunque en vivienda está más regulado. Algo bueno, pues hay que decir también, ¿no? Entonces, en esto bueno, también nosotros tenemos un mercado que es el mercado cruceño. Hay más cosas buenas, es el mercado cruceño, y el mercado cruceño sigue generando mayor demanda cada vez, no solamente porque tiene una hermenéutica específica, como lo decía Percy, sino también porque está recibiendo todavía un mayor flujo migratorio de otras partes. Entonces, todo eso que ustedes en construcción, en desarrollo comentan y lo viven y lo experimentan es correcto. Sigue llegando gente de Cochabamba, sigue llegando gente de La Paz, en todos los estratos, bajo, medio y alto, y esto está generando que el mercado cruceño, la demanda agregada en Santa Cruz todavía responda, crezca y se mantenga, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto porque no es que nos pongamos del todo negativos, es más, la mayor parte de las personas que están acá es porque son profesionales en el rubro, es porque lo conocen, lo entienden y la gestión del negocio que van a hacer es profesional, ¿no? Por eso es que les decía, es más que todo recordarles algunos puntos para que tengan presente. Pero si tenemos que irnos con una conclusión, ya no veo, así que se las voy a comentar de alguna manera. Lo más importante es que vamos a tener una demanda agregada que va a estar con una frecuencia de compra menor y también con un desembolso menor. Eso aplica para la galleta, para los autos, para los televisores y para los inmuebles. ¿De acuerdo? Posiblemente incluso cambien el modelo y muchos de los que quieran comprar o construir vayan a pasar a la renta o al alquiler por el tema del desembolso y tienen que buscar una solución habitacional que les convenza. Lo funcional va a estar en alza sobre lo aspiracional. Nosotros hablamos de vender inmuebles y desarrollo, hablándole al corazón, a la aspiración y a la emoción. Es correcto, pero ojo que ahora el funcional, racional y económico está cobrando un poco más de protagonismo y hay que darle un poco más de atención también en los procesos que nosotros vayamos a hacer, ¿sí? Y también seamos creativos en cómo le vamos a facilitar el acceso al individuo, ya que los bancos van a estar un poquito más complicados, ¿no? Pero ya vienen así hace un par de años, así que es un tema de que ya se hayan ido desarrollando soluciones más creativas. La recomendación final es volver a los fundamentos de mercadotecnia, donde nosotros, ante un entorno turbulento, lo que necesitamos es hacer una segmentación de nuestro mercado, una microsegmentación incluso,
porque ahora una segmentación gruesa ya no nos va a convenir, sino que tenemos que hacer una microsegmentación. Eso significa identificar a quién le vamos a hablar y para quién vamos a desarrollar nuestra propuesta de valor, pero ojo que eso también significa que tenemos que segmentar y seleccionar un mercado que sea atractivo en términos económicos, un segmento que además sea afín con nuestra propuesta, nuestra historia. Nosotros como marcas en desarrollo inmobiliario tenemos ciertas rutas, cierta experiencia, cierto bagaje, cierta marca, y bueno, busquemos algo que sea afín, que sea atractivo, y finalmente perfilemos a ese consumidor, entendámoslo, lleguemos hasta esa persona, no solo veamos como un número, entendamos necesidades, expectativas, entendamos nuestros competidores, veamos cuáles son nuestros diferenciales y desarrollemos una propuesta de valor que sea relevante y que sea diferenciada, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, porque si nos equivocamos, el costo de equivocarse hoy es mucho mayor que el costo de equivocarse hace 5 o 6 años, ¿no? Prácticamente sería eso. Gracias, Roger. Me llevo 2 mensajes tuyos. Uno, la importancia de la data. Quizás nuestra generación es la primera crisis que nos toca enfrentar en lugares de liderazgos empresariales e institucionales. Nuestros abuelos, nuestros padres ya lo han sufrido, así que, pero hoy en día la data juega un rol importante y creo que eso es lo que ustedes tienen que llevarse, de cómo analizar los negocios de la data para seguir desarrollándose. Y segundo, ese dato de migración. Eso muestra algo lo que decía Percy. La gente cree en el modelo, cree que aquí se crece, se trabaja, se prospera. Y eso creo que lleva a lo emocional que permite que la población siga creciendo de una manera productiva. Y como siempre lo digo, aquí producimos con alegría, así que gracias por esa combinación. Julio César, quiero aterrizar un poco ya al mercado de vivienda. Sos un experto en el tema también de data. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Gracias, Jean-Pierre. Sí, voy a tratar de justamente aterrizar todo este camino que hemos recorrido desde la economía hasta el consumidor. Un trabajo que resulta algo difícil. Voy a comenzar con indicadores, ya, porque para entender el sector inmobiliario lo vamos a ver desde diferentes ámbitos. Vamos a comenzar con el inventario. Ya, hoy día existe un cierto nivel de inventario de inmueble nuevo, alrededor de 4.000 inmuebles. Ya, parte de ese inventario, muy poco es nuevo, solo un 11% de esos inmuebles son proyectos que se han lanzado en los últimos 12 meses. Es parte de este sentimiento que hoy hay en el mercado, de incertidumbre, ¿no? Algo que se tiene que retomar. Ahora, pensando en el inventario, tenemos que pensar en precio. Y se ha hablado de tipo de cambio y hoy día el tipo de cambio pasa a ser un factor de negociación, y eso lo escucho de diferentes agentes inmobiliarios, donde ya no es qué descuento me haces, sino cuando te digo, ok, el departamento vale $100.000, ¿a qué tipo de cambio? ¿No? Porque yo como vendedor voy a recibir, la mayoría de los compradores hoy día tienen bolivianos, entonces yo voy a recibir un montón en bolivianos, me voy a dar la vuelta y tengo que comprar materiales o dólares, ¿no? O tierra, que al final se termina haciendo un pago en dólares, ¿no? Entonces, ahora ahí está la negociación. Va a haber un periodo de ajuste, de clarificación de la moneda. He escuchado transacciones que se cierran en 7.30, 7.50, 7.40. Hay transacciones que se cierran a 7. Mucho va a depender de la necesidad del vendedor, pero es un nuevo factor que tenemos que considerar al momento de hacer nuestros planes de negocio, ¿no? Hoy día hay esa negociación, hay esa incertidumbre. Por otro lado, en tema precios igual, tenemos que entender que esta incertidumbre lleva a una mayor necesidad del vendedor. Por ende, el precio pasa a ser un factor muy determinante al momento de toma de decisiones, que por coyuntura podemos ver una caída, ¿no? Por otro lado, pero vemos un indicador positivo en los alquileres, ¿ya? Y esto es importante en nuestro periodo, y lo decía Roger. Vamos a ver, la demanda sigue existiendo, sigue habiendo migración, es decir, tenemos familias que quieren venir a vivir a Santa Cruz, somos la ciudad más atractiva de Bolivia, tenemos gente que viene del exterior también. Eso va a fomentar la demanda, pero vamos a ver una demanda yendo hacia el alquiler. Y ese alquiler va a ir creciendo. Hoy día la relación ventas, inmuebles en venta y alquileres, es sorprendente el ratio de cuánto más hay en venta que en alquiler. Es decir, hay una escasez de alquileres y eso va a elevar el precio del alquiler. Por otro lado, hoy día tenemos una situación de vacancia de aproximadamente 7% en inmuebles residenciales, es decir, de todo lo que está construido,
en inmuebles residenciales hay 7 vacíos. Es relativo ese número, para su información, el año 2016 ese número de vacancia era prácticamente 1%, es decir, estaba todo ocupado. Hemos pasado por un periodo de sobreoferta natural de un mercado inmobiliario que tiene un ciclo de producción largo. Tenemos que el crédito hipotecario de año a año, entre marzo y marzo 22-23, ha crecido un 8.9% en Santa Cruz. ¿Ya? Es un dato alentador, pero ya sabemos la lectura de la banca, la entendemos, hay una crisis de liquidez. Va a cambiar la forma de comprar vivienda, y eso hay que considerarlo en nuestras formas de comercializar, ¿no? Tenemos igual un dato importante, que es la absorción bruta. En los últimos 3 años se ha consumido alrededor de 335 millones de dólares en Santa Cruz. Ahora, todos estos nuevos indicadores, todas estas nuevas lecturas de mercado van a generar cambios de regla, ¿ya? Y yo he definido 3 cambios importantes que tenemos que entender. Primero, el cambio en las condiciones financieras. Para mí es una realidad que hoy día, lo que decíamos, está más difícil sacar un crédito, el perfil del cliente es más difícil de conseguir. Aparte hay que ponerse en los zapatos de la familia, endeudarse a 30 años, capaz no sea una decisión que tomo en periodo de incertidumbre, pero eso no significa que no vaya a haber venta, simplemente que el cliente cambia, ¿no? Y ahí es donde digo el segundo punto, que es el cambio del perfil del consumidor. En todos los mercados se vende, hasta en mercados como, voy a decir, el de Argentina, tenemos varios argentinos acá, se sigue consumiendo inmuebles. La realidad es que a pesar que los precios bajen, aparece un nuevo comprador, pero con una nueva mentalidad, y es ahí donde tiene que cambiar el producto, no solamente físicamente, porque hoy como la familia está restringida para tomar crédito, no solo por la banca, sino por su perfil personal de incertidumbre, tenemos que cambiar a la hora de diseñar nuestro producto. ¿Por qué? Porque el nuevo consumidor hoy es la persona que tiene esos bolivianos en su cuenta, y algunas de ellas van a decidir cambiar su caja de ahorro como si aparecía un inmueble, ¿no? Y van a entrar a esta negociación de comprar en boliviano. ¿Y qué va a buscar? Lo que decía Roger, ¿no? Ya la gente va a necesitar ese perfil emocional de convencerte con la piscina, el estilo de vida es parte del producto, pero hoy día tenemos que comenzar a cambiar el idioma en la comunicación y entender que nuestro comprador invierte. Entonces yo le tengo que hablar de rentabilidad, yo le tengo que hablar de plusvalía, de retorno. Entonces ahí ya comenzamos a cambiar la forma de comercializar. Y obviamente cuando yo generaba un producto comercial y pensaba en la preventa de mi proyecto, decía que a mi cliente le pido 5% de aporte propio, 10, 20, y cuando termino de construir le cobro el saldo porque el banco le da a financiar. Bueno, no. Ahora el producto financiero es parte de tu producto, ¿no? En Argentina es muy común decir, ok, sabes que te voy a vender un inmueble que te lo voy a entregar aquí a 3 años y te hago un plan de pago a 3 años que se acomoda a las cuotas que podés pagar, ¿no? Ahora vamos a entrar en un periodo complejo donde eso es uno de los siguientes paneles seguramente van a conversar, de cómo afecta esto a la inflación, cómo me protejo yo vendiendo a plazo, pero definitivamente el producto va a cambiar, el cliente va a cambiar y nosotros tenemos que cambiar. ¿Qué recomendaciones le doy para los próximos 2 meses? Tenemos que entender primero que nuestro mercado inmobiliario es cíclico, ¿ya? Es decir, estamos por un periodo de bajada que va a eventualmente subir el mercado inmobiliario. ¿Por qué? Porque tenemos un activo escaso, ¿ya? Los bolivianos son muchos, los activos son pocos. A pesar que tenemos alrededor de 3.900 inmuebles hoy día a la venta, son pocos, se van a ir consumiendo. Pero ¿qué activos se van a consumir? El activo que esté pensado para el nuevo comprador, ¿ya? Ahora, yo como desarrollador, ¿cómo ofrezco este mercado? ¿Cómo ofrezco un producto a este mercado? Como decía Jean-Pierre, entendiendo qué pasa. No, yo tengo que estar alimentado de mucha data. ¿Qué va a pasar en el cliente? ¿Qué está prefiriendo? ¿Qué rentabilidades busca? ¿Le interesa saber sobre impuestos? ¿Lo puedo asesorar en el proceso de impuestos? ¿Le interesa saber cómo administro mi propiedad? ¿Hay una persona que me la pueda administrar para reducirme mi trabajo? ¿Hay una empresa que me ayude a tomar la decisión de inversión? ¿Cómo me estructuro al momento de tomar esa inversión financieramente? Es muy importante el trabajo que hace Roger para entender esos microsegmentos, y eso es algo que seguramente igual Ignacio Torres nos va a comentar al final del Congreso, porque el mercado está tendiendo a ello. Tenemos que diferenciarnos, ya no podemos producir el producto genérico de 3 dormitorios, 2 dormitorios en 60 metros, eso ya cambió. Y tenemos que ser mucho más específicos, y tenemos casos como el de acá lo veo a Gustavo con Smart, que lo viene haciendo hace tiempo, ¿no? Ese tipo de trabajos hay que hacer.
Y hay que hacer esas inversiones, a veces duele. Cuando trabajamos con Roger decimos, hay que invertir 5.000, 10.000 dólares. Claro, pero no lo voy a hacer por una inversión de 3, 4, 5 millones de dólares. Es insensato, ¿no? Y hoy es más sensato hacerlo. Finalmente, ante una coyuntura como las que nos comentan, estamos entrando en un mercado, y ya venimos estando en un mercado de oportunidades, ¿ya? Y el mercado de oportunidades sirven para planificar nuestro mediano y largo plazo, ¿ya? Yo hoy tengo la posibilidad de detectar activos, terreno, para desarrollar en un futuro, con la ventaja de que hoy, si yo me estoy planificando, puedo comprar a un precio más barato tierra de lo que probablemente compró alguien entre 2016 y 2018. ¿Ya? Ahora, el mercado, como dice, está reducido, pero todos sabemos que nuestro periodo de desarrollo de un proyecto es largo. Desde el momento que yo compro la tierra, si tengo que urbanizar, urbanizo, parcelo, desarrollo un proyecto, lo apruebo y recién salgo a la venta con mis contratos de reserva de propiedad, que ahora tienen nuevas leyes, tarda un tiempo. Entonces, hoy es el momento de planificarse, hoy es el momento de hacer inversiones y mirar el mercado del futuro. Ahora, ¿cómo miro el mercado del futuro? Bueno, aquí existimos gente especialista que nos pueden ayudar a tener esa mirada, ¿no? Y la recomendación va por ahí, ¿no? Hoy día sí es un mercado más complejo, tenemos ciertas barreras y ciertas paredes que vamos a encontrar en los próximos 12 meses, 24 meses, pero también resulta una oportunidad para comenzar a proyectarnos, para cambiar nuestra forma de hacer negocios. Ahí Perse mencionaba que tenemos una capacidad asociativa y emprendedora. Hoy día el mercado se va a volver mucho de intercambio, no solamente de intercambio físico, sino de información, ver qué valor tenés vos, qué valor tengo yo, qué podemos hacer juntos. Siempre ha sido este el espíritu cruceño y creo que hoy más que nunca es necesario que se den estos espacios de colaboración, conversación y trabajar en equipo, porque es una industria que tenemos que llevar adelante. Gracias. Gracias, Julio César. Samuel, te toca el reto de recoger toda la información, tu expertise en economía y también como inversionista. Gracias, Jean-Pierre. Bueno, al ser el último voy a ser muy breve y quiero transmitir básicamente 3 mensajes. No crean que les voy a recomendar que usen yuanes, no es esa la idea. Van a enterarse qué son esos ideogramas chinos después. Estamos ya en un momento como para poder evaluar qué está pasando en la economía del país y qué va a pasar hacia adelante. Yo creo que sí. Les cuento que el 8 de febrero yo tenía un foro económico en La Paz y me fui caminando, era muy cerca de Green Tower, con un amigo y recibo en mi teléfono la noticia de que el Banco Central había determinado con una resolución de directorio que iba a dar un tipo de cambio diferente para los exportadores. Y nos fuimos conversando con el amigo y el amigo me decía, caramba, se va a volver como la Argentina, va a aparecer el dólar blue. Y yo fui muy cuidadoso y cuando comenzó el foro, nadie conocía de esta disposición del Banco Central y yo mencioné, dije, hay un escenario nuevo, habrá que evaluar con calma. Un amigo dice ya que es dólar blue, pero yo no creo, veremos en el tiempo. Y al venir esta mañana me daba cuenta de que justo hoy día son 100 días desde el 8 de febrero. Han pasado exactamente 100 días desde el 8 de febrero, desde la famosa resolución del Banco Central. Entonces yo creo que después de 100 días ya es un momento como para poder evaluar qué es lo que está pasando en la economía boliviana. Y aquí va el primer mensaje de los 3 que les quiero dar. Definitivamente estamos navegando en aguas turbulentas. Ya no hay la estabilidad que hemos gozado durante 38 años y medio, se acabó eso el 8 de febrero, ya no hay dólares, los bancos se comportan de manera diferente a la que se comportaban antes. Ahora, inicialmente te ofrecían bastante dinero, ahora son mucho más cautos, están viendo qué pasa. Y en estas aguas turbulentas que tenemos que navegar, empieza a desaparecer la información, ya no hay información como había antes, la información del Banco Central,
del Estado en sí mismo se reduce bastante y empiezan a suceder una serie de cosas que pasan en aguas turbulentas. Primero, con la escasez del dólar, el doctor Juan Antonio Morales observaba y decía, se va a informalizar también el mercado financiero. Y estamos empezando a ver una serie de elementos que se presentan en un mercado informal. Como hemos visto aquí, hay diferentes tipos de cambio, ¿no es verdad? Ya no hay uno solo, pero tampoco hay suficiente información como para que sepamos cuál es el tipo de cambio alternativo, de mercado, como lo quieran llamar. Hay varios tipos de cambio, o sea, no hay suficiente información. La escasez de dólares genera una serie de problemas para todos. ¿Para qué les voy a decir qué problemas si ustedes saben mejor que yo? Entonces, ese es un primer tema. Definitivamente no es un bachecito, como dicen, no es algo coyuntural, ya estamos 100 días y no va a variar esto. Yo creo que tenemos que tener absoluta claridad que tenemos que navegar en aguas turbulentas y eso es un escenario muy diferente. Jean-Pierre me comentaba hace unos días, yo decía hay que ver qué pasa, cómo enfrentan en la Argentina y me comentaba que va a haber un foro en junio donde está viniendo gente para poder comentar aquí en Santa Cruz cómo han enfrentado lo que han tenido en la Argentina. El segundo mensaje que quiero darles es ese. ¿Qué espero yo del futuro en la economía para las inversiones? Yo espero que vamos a tener una especie de modelo argentino soft, lo llamo yo, parecido al de la Argentina, tal vez no tan extremo, pero ¿qué pasa en la Argentina? Hay un dólar paralelo, hay momentos en que el dólar se mantiene más o menos, el blue, hay momentos en que hay incertidumbre, mayor incertidumbre y el blue salta, después vuelve la calma. Yo creo que ese es el escenario que vamos a tener en los próximos meses. Vamos a tener un escenario, Argentina soft lo llamo, donde además se dan una serie de círculos viciosos, ¿no es verdad? Un círculo vicioso, no hay dólar, eso hace que escaseen una serie de productos importados, no hay diésel, eso lo saben mejor que nadie los cruceños, cuando no hay diésel escasean ciertos productos, algún constructor me ha comentado que ya hay algún movimiento más complicado en el cascajo, la arena, que es transportado por camiones que usan diésel. Y bueno, el hecho de que no haya dólares ocasiona que haya escasez de ciertos productos, eso hace subir precios y cuando suben los precios, otra vez el dólar comienza a subir y tenemos ese círculo vicioso. Para terminar, ¿qué es lo que yo recomiendo? Yo hace varios años aprendí de que en chino se escribe, ¿no es verdad?, con esos dibujitos que algunos los llaman los sinogramas o los ideogramas, que la palabra crisis en chino se escribe con dos dibujitos. El primero que significa peligro, muy claramente, y aquí les he puesto los dos gráficos porque he descubierto, investigando un poquito, que en chino había habido dos escrituras, la escritura tradicional, que es muy complicada, y la escritura moderna, que es más simple. Y qué interesante es que ustedes puedan ver que en el primer gráfico, con la escritura tradicional china, el peligro más simple se lo ve, pero no se veía, es muy confusa cómo se explicaba la oportunidad. En cambio, en el chino más moderno, el peligro está ahí y se ha simplificado
el ideograma con el que se escribe oportunidad. Y yo creo que ahí está la solución, ahí está la recomendación de cómo debemos encarar estas aguas turbulentas, estos círculos viciosos, este modelo que vamos a enfrentar. Hay que enfrentar adecuadamente las crisis para aprovechar y hay que comportarse diferente. Les doy un ejemplo simple que lo conocen. Yo hice un videíto para TikTok sobre qué hacer con el dinero y recomendaba invertir en bienes raíces, en propiedades, en terrenos. Bueno, Camila Roca, que trabaja conmigo en ventas, cree que es la mejor publicidad que yo he hecho. No era la intención hacer publicidad para que vendan departamentos cuando yo hablaba desde el punto de vista económico de qué hacer con el dinero. Pero varias otras personas me han dicho, estoy vendiendo más gracias a tu recomendación. Bueno, no era ese el objetivo, pero parece interesante cómo si se le habla a la gente de mantener sus recursos, su ahorro con bienes raíces, resulta que la gente muy racionalmente compra más. Y Camila me decía, en los últimos 10 días hemos vendido 1.6 millones de dólares. En los últimos 10 días, contando hoy día, ¿no es verdad? Bueno, entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de la promoción, desde el punto de vista de qué es lo que hacemos para aprovechar adecuadamente esta situación, creo que definitivamente no podemos detenernos, no podemos decir no invierto, no presto, no construyo, porque si tomamos esa actitud va a ser peor la situación. Yo creo que hay que adaptarse rápidamente a la situación que tenemos y desde ese punto de vista aprovechar las oportunidades que nos va a dar la crisis y no sentarnos a esperar que se caiga la economía. Muchas gracias. Gracias. Samuel, y antes, que nos ha dado ganas de levantarnos a todos, creo, y quiero cerrar con ya la ronda de preguntas. Primero, un aplauso a todos por aguantarnos, han pasado 75 minutos. Gracias por aguantarnos. Samuel, y te escuchaba con ese entusiasmo como el que haces tus negocios hoy en día. Y ya para ir cerrando en la ronda de preguntas y ya por el tema de tiempo, pedirlos que nos enfoquemos ya en los 2 minutos que nos queda a cada uno. Has tenido la capacidad de hacer un Green Tower en La Paz y estás en la fase de la construcción en Green Tower en Santa Cruz. ¿Qué te motiva a hacerlo? ¿Qué te motivó a hacerlo? ¿Y qué te motiva a seguir invirtiendo en Bolivia? Con todo gusto. Jean-Pierre ha estado la semana pasada en La Paz y ha ido a cenar a la Suiza y ha apreciado el Green Tower de La Paz y le ha impresionado bastante. A ver, yo dejé la industria del cemento hace ya 9 años. En algunos lugares todavía me dicen el cementero, pero no tengo nada que ver con el cemento desde hace 9 años. Y entre las opciones de inversión que, bueno, primero una decisión fundamental, mi familia, mis hijos, mis nietos, tengo nietos cambitas, nietos collas, todos vivimos en Bolivia y tenemos una idea clara de vivir aquí, de morir aquí, de que nos entierren aquí. Entonces, nunca se nos ha pasado por la mente de irnos a otro lado, de invertir en otro lado. Entonces, cuando vendimos Soboce, en su momento, dijimos entonces ahora veamos en qué vamos a invertir. Compramos el Hotel Los Tajivos, una inversión en hotelería y en bienes raíces, y decidimos entrar en la construcción. Y decidimos entrar en el segmento alto del mercado. Yo siempre cuento que mi esposa me decía, estás loco, te equivocaste, ¿cómo vas a hacer departamentos en La Paz de $2,000 el metro cuadrado si al frente venden en 700? Bueno, había habido una demanda
para departamentos de ese tipo. Tenemos 10 ascensores, un vidrio que hace que en Green Tower todo el año la temperatura sea la misma de 21 grados, 404 parqueos, en fin, una serie de ventajas. Un año y un mes que se ha inaugurado Green Tower en La Paz, hemos vendido ya el 75% de los departamentos, yo calculo que se van a acabar hasta fin de año. Funciona. Entonces, ¿cómo funcionó en La Paz? Fue nuestra prueba. En La Paz hemos hecho solo 50.000 metros cuadrados de construcción. En Santa Cruz hemos decidido construir 100.000 metros cuadrados. Y estamos avanzando en ese proyecto, nos está yendo bien y obviamente tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias, pero esas son las razones por las cuales invertimos y estamos involucrados como familia. Gracias, Samuel. Gracias. Julio, una pregunta compleja. ¿Hay burbuja inmobiliaria? Es una pregunta compleja que necesita una gráfica de respuesta y si pueden poner la pantalla ideal. ¿Ya? Y aquí quisiera pararme porque las burbujas son una palabra muy de película, muy de show, muy de lo que pasó en Wall Street. Y la realidad es que si hoy día estudiamos el mercado sudamericano, vemos que en prácticamente todos los países, Argentina, Brasil, Chile, Perú, el precio del inmueble viene cayendo aproximadamente un 20% del 2017. ¿Ya? Eso tiene que ver con factores macroeconómicos, ingreso de divisas por los commodities y cómo funciona un mercado inmobiliario. Este es bien importante. Ahí Carlitos José nos habló, seguramente lo puede explicar mejor que yo, pero hay dos conceptos que son diferentes y si pueden por favor poner la pantalla acá atrás para que lo muestre. Uno es el precio y otro es el valor. ¿Ya? Todos sabemos que el valor de los inmuebles en el tiempo siempre sube, ¿ya? Y esa es una premisa que tenemos como desarrolladores. En el tiempo los inmuebles siempre suben de valor, pero precio es una apreciación del mercado de acuerdo a la coyuntura, ¿ya? Y resulta que el precio acompaña este crecimiento de valor, pero lo acompaña de forma cíclica. Es decir, no está acá, pero el valor sube así, el precio sube así. Cuando ese famoso discurso, como está acá, ¿no? Precio sube de forma lineal, que es la línea negra, la línea verde es el precio, ¿ya? Y ese discurso que nos venden de la burbuja es este efecto que se da en el proceso de crecimiento de valor, que se da por diferentes factores en diferentes regiones, problemas monetarios, problemas de sobreoferta, pero la realidad es que la apuesta del bien inmueble a largo plazo siempre es una buena apuesta. La diferencia es que hay que saber en qué momento del ciclo de precio estoy. ¿No? Y claramente hoy día, bajo el discurso que hemos escuchado de los diferentes panelistas, es que estamos en un periodo donde esa línea verde, por las dificultades del mercado, está en ese proceso de bajada, cierta estabilización en los últimos meses por diferentes coyunturas, pero ese ciclo de precio lo vamos a acompañar, lo vamos a ver suceder y es un tema de planificarse, como les decía en mi primera presentación. Esto es un tema de entender en qué momento del ciclo estoy para entender qué hago en un futuro. Y eso en realidad son las burbujas, son esta sobreespeculación sobre un periodo específico donde hay mucha incertidumbre y las noticias pues nos asustan. Pero nosotros como desarrolladores tenemos que entender este concepto. Valor no es igual a precio y se mueven de forma diferente. Gracias. Gracias, Julio. Gracias. Roger, mencionabas en tu presentación enfoque y precisión. ¿Qué pasos concretos recomendás a los desarrolladores inmobiliarios y a los que están en el rubro que deben tomar en este momento de inversión? Bueno, los desarrolladores que están acá hacen y entienden bien su negocio. Creo que voy un paso antes y lo que comentaba Julio es importante. Más allá de una propuesta de valor relevante y diferenciada en función a un segmento, también un paso atrás, repensar el modelo de negocio. Toda vez que tenemos problemas en hacer una caja y una inversión y una estructura financiera que acompañe. Pero más allá de eso, que no es necesariamente mi ámbito y donde sí también tienen que hacerse ajustes y adecuaciones al entorno, dentro de la parte comercial, cuando uno diseña una propuesta, cuando uno va a lanzar un producto, hay pasos que son muy claros, ¿no? Entonces, ya no basta con decir el joven, el adulto o segmentar por ingreso bajo, ingreso medio, ingreso alto,
ya no basta decir el ciclo de vida, el nido vacío, el dinky, el nido completo. Capaz que son formas de segmentar tradicionales, pero dentro de esas segmentaciones, por eso hablábamos de una microsegmentación, que principalmente tenga que explorar otras variables que hoy nos obliga la coyuntura a revisarlas, verlas y usarlas para poder diseñar una propuesta, tanto en su estructura como en su comunicación. Entonces, el paso número 1 es esa segmentación, la microsegmentación, ver todo el universo de opciones que tengo en cuanto a segmentos, elegir uno, el que más me convenga. El que más me convenga va a significar el que esté creciendo, el que me aporte más plata, el que sea más rentable, el que esté con mayor demanda alineada a mi marca también, que sea afín con mi propuesta, con mi ADN, con lo que yo he venido haciendo, escoger ese mercado meta, ir a analizarlo, estudiarlo, diseñar un perfil completo del individuo, principalmente qué es lo que a él lo motiva comprar una vivienda, una solución habitacional, cuáles son sus expectativas, posibilidades, debilidades, barreras, y tratar de entender qué opciones él está mirando, porque esa es mi competencia, y tratar de hacer un planteo de una propuesta que satisfaga esas necesidades las más relevantes de una forma diferencial a la competencia, facilitando las expectativas que él tiene y minimizando los dolores que pueda tener en la búsqueda de la solución. Eso es prácticamente el desarrollo de una propuesta de valor. Simplemente recordarles, yo sé que todos lo saben, que ahora es más importante que nunca, como decía Julio, si voy a hacer un proyecto muy grande, hacer un pequeño paso previo de modelar el negocio y diseñar una propuesta de valor, porque no le puedo pelar ahora, ¿no? Gracias, Robert. Percy, tengo que usar tu experiencia en sistema financiero. Hoy estamos en un momento difícil con una intervención a un banco. ¿Cómo ves que puede afectar esto al sistema financiero o al desarrollo inmobiliario? ¿Cómo puede afectar al sistema financiero la situación de la intervención de un banco hoy en día? Ya. Primero, yo creo que el sistema financiero está muy sólido. Los retiros de dinero que han habido, que mencioné, 1.414 millones de dólares en 3 meses, yo creo que la gente, ante la carencia de dólares, se ha refugiado comprando dólares por fuera y también se ha refugiado comprando bienes raíces. Ese dinero eventualmente va a volver al sistema porque no se ha ido. Ahora, lo que pasó en este banco, lo que ellos hicieron, digamos, yo te lo puedo responder con otra pregunta más bien. ¿Qué sabe uno que el mercado no lo sepa? O sea, si ellos hacían algo y nadie lo hacía, ¿por qué sería? Esa es la respuesta, digamos. Gracias, Percy. Gracias. Juan Pablo, las tendencias en el sector energético a nivel mundial son cambiantes, son distintas. Hay una mayor rapidez hacia un cambio de matriz energética, energía renovable. Hablar de subsidios es complejo. ¿Cómo ves esa relación de cómo se mueve el sistema energético mundial y cómo lo aterrizamos en Bolivia? ¿Cómo lo hacemos esa sinergia? A nivel mundial hay una tendencia hacia la sostenibilidad, es decir, buscar fuentes que te permitan una menor emisión, ¿no? Pero la realidad actual es que el 80% de las fuentes primarias que tenemos a nivel mundial básicamente son de origen fósil. La más sana de ellas es el gas, o sea, el gas de por sí es tu fuente primaria por excelencia de transición, representa de total casi un 24%, y lo interesante es que es totalmente complementaria con los sistemas renovables. ¿Por qué? Porque los sistemas renovables como la energía eólica, la solar y la hidráulica, que representan no más del 3,5% actualmente a nivel mundial en términos de oferta primaria, tienen una disponibilidad muy estacional, perdón. Entonces es cambiante en función de las lluvias, en función de los vientos, en función de los ciclos solares, y por lo tanto los sistemas
eléctricos, su sostenibilidad y su disponibilidad se van estabilizando en función de la oferta de las térmicas que son movidas con energía o con gas natural. Entonces, la tendencia es que vaya creciendo el gas natural, sobre todo los sistemas flexibles en base a GNL, que eso es lo que ha crecido. En los últimos 10 años el GNL aumentó su participación en el comercio mundial de casi un 40% a un 50%. Ahora, aterrizando aquí en Bolivia directamente, o sea, Bolivia es un jugador eminentemente regional y lamentablemente por un tema de incentivos a la exploración, se estima que los excedentes exportables que pueda generar máximo se van a dar hasta el año 2032, 2035, dependiendo de las campañas exploratorias. La realidad es que las campañas exploratorias no han sido lo suficientemente intensivas. Entonces, ya de por sí el gas, como se demostró, ha sostenido financieramente al modelo, ya se ha agotado eso prácticamente, y las subvenciones, como se dan, cada vez son más difíciles, ¿no? Esa es una realidad. Entonces se tiene que revisar muchas alternativas que tienen que ver con los aspectos contractuales, fiscales, para ver si podemos nuevamente retomar el tema del gas, que existe capacidad de transformación, existe capacidad logística, pero lamentablemente hay una incertidumbre total con el tema de reserva. Gracias, Juan Pablo. Querido Martín, te cedo ya el cierre del panel. ¿Qué recomendaciones? ¿Cómo nos adaptamos a este nuevo entorno? He preparado 2 o 3 láminas para eso. No, esa no es, esa es. ¿No? Ahí está. Primero, un mar calmo nunca hizo un marinero diestro. Quiere decir que la vida es cíclica, hay vacas flacas, hay vacas gordas, no es para asustarse, cada situación tiene una respuesta. Comencemos con el calibrado de nuestra forma de pensar, de nuestro mindset. Cuando hay un cambio en el entorno, reaccionamos, estamos en la zona de reacción, tenemos estrés, tenemos mucha adrenalina, estamos asustados, confusos y con ansiedad. De ahí tenemos que pasar a lo que llamamos la zona de aprendizaje, quiere decir aceptar que hay cambios y adaptarnos a lo que viene. Quiere decir saber manejar la incertidumbre como una realidad, es decir, es así, no la vamos a cambiar. Pero no es suficiente quedarse en la adaptación, sino habrá que pasar a la anticipación, quiere decir de enfocarse en las oportunidades. Cada situación tiene oportunidades. Si nos quedamos en la zona de reacción, no vamos a hacer nada. Si solamente nos adaptamos, seremos uno más del montón. Si nos anticipamos y vemos y enfocamos las oportunidades, podemos aprovechar positivamente un cambio en el entorno. Ayrton Senna, el corredor de Fórmula 1, dijo: no puedes adelantar a 15 autos en tiempo soleado, pero sí cuando llueve. Quiere decir, hemos manejado en tiempo soleado, ahora nos toca manejar en lluvia, y si tenemos capacidad de manejar en lluvia, tendremos muchas posibilidades que antes no hemos tenido. Y el mensaje o el pedido de los de la primera fila ahí: el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas. Me resisto a ser optimista cuando no corresponde, y también me resisto a ser pesimista cuando no corresponde. Hay que ajustar las velas y no esperar que de afuera venga la solución, del entorno venga la solución, y tampoco de que el viento vaya nuevamente a nuestro favor. Tenemos que ajustar nuestra estrategia, tenemos que explorar. No es suficiente quedarnos en el aprovechar lo que tenemos, en ser más eficiente.
sino tenemos que explorar. Ahora viene un tiempo de exploración. Tenemos que distribuir nuestro tiempo en el día a día, en no solamente ser más eficiente y productivo, sino tenemos que hacer cosas nuevas. Quien solamente va a hacer lo que ha hecho el año pasado está muerto, no va a sobrevivir. Y hay varias opciones para crecer en un entorno complicado. Hay la posibilidad de consolidar lo que sabemos hacer, ahí empieza todo. Hay la opción de expandirnos geográficamente, hay la opción de movernos hacia espacios blancos, a white spaces, es decir, en nuestro alrededor hay espacios que no hemos aprovechado y nos podemos mover en la cadena, podemos producir lo que no hemos producido, podemos comprar en el país lo que antes hemos importado, hay un montón de posibilidades dentro de la cadena. Y eso es una provocación para ustedes cuando evalúan sus proyectos, lo evalúan, supongo, generalmente con el valor actual neto. El valor actual neto tiene flujo de caja, tiene una tasa de descuento, tiene un tiempo y tiene una inversión. El flujo de caja ha sido muy bueno durante estos últimos años y décadas. Hemos tenido, seguramente todos ustedes tienen un mejor flujo ahora, muchísimo mejor flujo que antes. Y a lo mejor estamos muy acostumbrados al buen flujo. Ese venía del crecimiento económico, de un buen momento del gas, de un buen momento de los commodities, llegaron divisas, el ingreso de los hogares subía y los mercados mejoraron. También el mercado inmobiliario mejoró, tiene mucho más destreza. Por el lado de la tasa de descuento, ahí detrás de eso está el tipo de cambio, está la inflación, está la tasa de interés y está el riesgo del país. Eso ha sido estable. Dijimos el tipo de cambio es la misma cotización hasta enero del año 2011. La inflación era baja, 0.6, 2%, la tasa de interés regulada y estable en la parte no regulada, y el riesgo país estaba en 5,5% más o menos. Todo eso ha cambiado. ¿Qué vamos a poner ahora para el tipo de cambio? ¿Qué vamos a poner para la inflación? Hemos dicho que tenemos presiones inflacionarias. ¿Qué vamos a poner en la tasa? Hablando del sistema financiero. ¿Y cómo vamos a mirar el riesgo país? El riesgo país anteriormente estaba en 5,44, ahora había llegado a 19 y estaba últimamente en 12. Tenemos que poner nuevos valores y estos nuevos valores van a variar. Hay que ser realista, no hay que ser pesimista ni optimista, hay que ser realista. Hay que poner algo ahí. Entonces la invitación es: agarren lápiz y papel y calculen de nuevo la situación y hagan escenarios en ese sentido. Y miren o tengan presente de que el mismo huracán en esta imagen, el mismo huracán ha llegado a dos casas, una al lado de la otra. El mismo huracán, el mismo lugar. Una casa se quedó intacta y la otra se quedó completamente destruida. Habitualmente echamos la culpa al huracán y dijimos: ay, el malo del huracán me ha destruido mi casa. Lo que queremos decir aquí es: hagan su pega, hagan su trabajo, prepárense, pongan un buen fundamento y pongan buenos pilares. Si hacen eso, tienen la posibilidad de pasar bien intacto con eso y más bien fortalecido. Yo me supongo que el que tiene la casa intacta va a comprar el terreno del lado de la casa que queda destruida. Entonces la pregunta es: ¿dónde queremos estar? ¿En qué lado queremos estar? Muchas gracias. Gracias, Martín. Muchas gracias a todos. No voy a hacer un resumen porque ustedes lo hicieron de manera espectacular. Gracias a todos quienes nos han permitido transmitirle esta información de más de 90 minutos. Solo quiero cerrar con algo que vi anoche. Estuve en la exposición de Van Gogh aquí en Fexpo Cruz. Los que no han podido ir, vayan. Y Van Gogh decía: sueño con pintar mi sueño y luego lo pinto. Nosotros soñamos con producir y trabajar y luego lo hacemos. Así que felicidades, sigamos ese rumbo. Muchas gracias.